¿Saben qué se me olvidó decirles también que compraran cable y conectores? Eso es, pero todavía falta, ¿verdad? Pero de todos modos, igual ya les pedí ahí ¿cómo se llama esto? La mochilita, les iba a decir yo ahí, el kit, ¿verdad? Vayan a ver y a cotizar. Y de paso compren vamos a ver, sus 2 metros de cable de 5E y sus 2 metros de categoría 6. Y compren unos 2, 3, 4, unos 6 conectores de categoría 5, y unos 6 también de categoría 6. Vamos a hacer unos 2 cables de cada uno, ¿verdad? Pero, bueno, todavía falta. La otra semana todavía no, estaría hasta la otra. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Eso podrían conseguirlo en Neta o en Spirit. A ver, ¿dónde está más barato todo? Cable 5E creo que en cualquier lado les venden, pero 6 tal vez solo en Neta, al menos por metro, ¿va? Pero habría que ver, va, chicos. Ok, vamos a continuar ahí. Solo déjenme ver algo. Aquí con ustedes. ¿A ¿Dónde nos habíamos quedado? Así es, nos habíamos quedado. Nos quedado aquí. Ok. Ahí ya se nos conectó Joel. Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar, pues, chicos, conociendo un poquito de la estructura básica de cableado estructurado, ¿verdad? Aquí estamos. Nos habíamos quedado aquí en un IDF, ¿verdad? Que en inglés es Intermediate Distribution Folder, ¿verdad? O sea, un gabinete o marco de distribución intermedia. ¿Recuerdan de que al principio, pues les decía de que debe haber un cuarto de telecomunicaciones, ¿verdad? Ahí están todos los gabinetes, todos los dispositivos, pero por supuesto nosotros tenemos cableado horizontal y vertical. Y ese cableado horizontal, ¿verdad? Normalmente para ser distribuido, pues necesita un IDF. En ese gabinete, que normalmente, ¿verdad, chicos? Se coloca en pared, es un gabinete de pared. Raras veces he visto yo, no es que no se pueda, sino que por normativa, pues se utiliza un gabinete de pared, pero también cuando digamos la pared es un poco, ¿cómo se llama esto? Un poco, pues no muy segura, pues normalmente se utiliza un gabinete de piso. Gabinete de piso, pues, y gabinete de pared hay así bien pequeñitos, y el de piso, pues simple y sencillamente se busca un lugar en el suelo. Algunos tienen rodos y otros no, ¿verdad? Pero en ese gabinete por lo regular hay más un switch que cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque el switch es el que me permite, el switch que es un apilador, es el que me permite concentrar diferentes máquinas. De todos modos, mi router principal va a estar en el cuarto de telecomunicaciones. De repente también podríamos tener algún tipo ¿cómo se le llama esto? De access point. ¿Verdad? Recordemos que el access point se puede configurar de varias formas. Se puede configurar como un punto de acceso si el router no emite señal Wi-Fi. Se puede conectar como un modo puente para poder distribuir internet de un central hacia otras.
minicentrales, digamos, o hacia otras sucursales, ¿verdad? Y se puede configurar como repetidor. ¿Ah? Repetidor significa simple y sencillamente repetir la misma red que ya se tiene en el cuarto de telecomunicaciones. Entonces habría que ver cómo se utiliza, pero podría haber un access point también ahí, ¿verdad? Si fuera necesario. Si no, no lo es, ¿verdad, chicos? Eh, ahora, ya no se utiliza este término, ¿verdad? Pero de todos modos aquí lo identifican, el MDF es la central, ¿sí? Por eso dice acá, miren, aquí está, tiene el de intermedio, aquí está el gabinete conectado hacia los escritorios, ¿verdad? Que están en cableado horizontal. Y aquí dice que está conectado al MDF, que es la central, pero nosotros ya sabemos que le estamos llamando cuarto de telecomunicaciones, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, siempre, seguramente ustedes entran a un edificio y van a ver cada nivel, van a encontrar ese gabinete de pared ahí. Pero ese gabinete de pared, por lo regular, si ustedes, vuelvo a insistir, llegan, lo abren, no va a haber un router ahí, ¿ya? Va a haber más, tal vez un tipo de switch, ¿verdad? O un access point, ¿ok? Vamos a borrar por acá. Todo lo que se tiene que poner para una red, ¿va, chicos? Es bastante. No es económico para nada. Y el cableado vertical, ¿verdad, chicos? O muchas veces se le conoce de estas formas, ¿verdad? De repente cuando ustedes oigan decir a alguien el backbone o el cableado troncal, significa al cableado vertical, al que es el que me distribuye cada uno de los niveles o cada uno de los edificios que tenga mi red, ¿verdad? Ese es el cableado troncal, el cableado estructural en vertical. ¿Por qué se le llama troncal? De tronco, ¿verdad? Es más o menos como un árbol. El árbol tiene un tronco y por supuesto tiene ramas, ¿verdad? Tiene por ahí unas ramas. Y entonces las ramas podrían ser el cableado horizontal, ¿verdad? Porque se está ramificando para otros lados. Pero el tronco del árbol, sí, es el que sostiene a todas las ramas. Entonces el cableado que distribuye, ¿verdad? Hacia todos los niveles, o sea, que distribuye para que se pueda realizar ese cableado horizontal, pues se le llama cableado vertical o cableado troncal o backbone, ¿verdad, chicos? Normalmente, normalmente puede ser, ¿verdad? Que ese cableado vertical sea por medio de fibra óptica, ¿sí? Se puede hacer con cable UTP o STP o sí, sí se puede. Y por supuesto tendría que ser de categorías bastante altas, ¿verdad? Un 6 o un 7 para que sea una red muy confiable, ¿va? Bueno, depende a qué institución se esté haciendo. Pero por lo regular, los cableados verticales, pues normalmente son de fibra óptica. Vamos a ver. Un ejemplo muy sencillo, ya vimos las famosas redes HFC que normalmente usan las cableras. Por ejemplo, hablemos un poquito de Tigo. En Tigo hay una central, ¿sí? O bueno, también en Claro funciona de la misma manera, en cualquiera de las dos. Hay una central, ¿sí? En esa central están equipos y cuestiones, y de ahí de esa central sale fibra óptica. Sale fibra óptica hacia los EMSAN en algunas ocasiones y en otros hacia los nodos, se le dice, los nodos, así también. Entonces a los nodos o a los EMSAN llega fibra óptica. Ese es cableado troncal, ¿sí? Que es el que distribuye. Cuando llega al nodo, entonces ese nodo distribuye de manera horizontal hacia sectores y le distribuye a casas, a empresas y todo, pero el cableado troncal sale desde la central hacia esa mini central, ¿sí? Si se dan cuenta, no es una red no es una red de computadoras ni nada por el estilo, pero tiene la misma estructura. Funcionan o sea, todas las redes, media vez está incluida la palabra red, de sea lo que sea, va a tener la misma forma, seguro. Va a tener cableado horizontal, cableado vertical, ¿verdad? Ese cableado troncal de distribución
y demás. De hecho, todavía las HFC para distribuir hacia ciertos sectores utilizan el cable coaxial, ¿verdad? Cable coaxial RG500, un cable bastante grueso, ¿verdad? Y por último, cuando ya llega a los TAP de distribución, ¿verdad? O cajitas de distribución, pues ya utilizan el famoso RG6, que es el que entra a casa de ustedes. Pero, entonces, pues podría llamársele también semitroncal, ¿verdad? Pero los cableados troncales son los que me permiten hacer las distribuciones a las demás áreas, ¿sí? Y normalmente son de fibra óptica. Ok, vamos a ver, vamos a continuar. Y, ¿verdad, chicos? Eh, el cuarto de telecomunicaciones que ya lo conocíamos, ¿verdad, chicos? Aquí hay una pequeña definición y conceptos, ¿va? Es donde se alojan y se centralizan todos los elementos o componentes del sistema, ¿verdad? Y era lo que yo les decía, miren, todo tiene normativas. O sea, no es nada más así, yo lo voy a hacer como yo quiera, que muchas veces se hace, ¿va? Pero sí existen, sí hay reglas, sí hay leyes, y para construir estos cuartos de telecomunicaciones se utiliza el EIA TIA 569, ¿sí? Eh, ustedes me preguntarán, profe, ¿y por qué EIA y TIA? Porque, miren, pues existen en el mundo, son más o menos 5 o 6 instituciones eh, a nivel mundial, ¿sí? Está también el no me acuerdo, ingenieros eléctricos, electrónicos, el IEE, creo que es, pues, ingeniería eléctrica y electrónica. O sea, y está el EIA y está el TIA. Y esas instituciones son las que regulan todas las normativas, ¿sí? O sea, son los que verifican esas normas y dicen, ah, ok, esta norma está magnífica, entonces la utilizo. ¿Qué significa eso? Que ustedes podrían generar una norma. O sea, a ustedes se les ocurre una idea y dicen, ay, ¿qué pasa si yo hago esto? Y pasa esto y le demuestro a estas instituciones que al hacer esto funciona de mejor manera. Entonces vienen esas instituciones, a cualquiera que ustedes se la presenten, lo ve, lo prueba y dice, ah, ok, entonces sí, podemos patentarlo. Entonces ustedes ya le agregaron eh, pues este tipo de cosas. Qué bueno fuera que ya estuviéramos inventando cosas, pero no hemos llegado a ese nivel. Pero entonces, a quién se la presenten y quién dé el visto bueno? Por eso lleva antes del número de normativa, lleva ese nombre, ¿sí? El EIA y el TIA son instituciones reguladoras, igual que el IEE, ¿sí? Entonces, nuestro cuarto de telecomunicaciones, a diferencia del que les enseñé al principio, ¿sí? En la imagen, ¿se acuerdan? Estaba con escalerías y todo. Aquí es subterráneo, miren, es escalería subterránea. O sea, no va en el aire, sino que va en el suelo. Entonces, probablemente haya tubería en pared o en suelo que me va a hacer toda esa distribución y no por aire, sino por suelo. Ufale, que es más difícil. Créanme, de verdad que el cableado subterráneo es bonito porque no hay cables en techo, no se ve en la estructura, nada, nadie ve nada de cables, solo es de ir y conectar en los puntos de red los dispositivos y nítido. Pero a la hora de que haya un clavo, chica, como cuesta, imagínense cambiar un cable en esas tuberías y demás, es complicado, ¿verdad? Normalmente los países más desarrollados utilizan subterráneos. Si ustedes se dan cuenta, van a otros países como por ejemplo Alemania y no ven ustedes en los postes de luz con el montón de cables que tiene ese tipo de cosas, porque todo el cableado es subterráneo, ¿verdad? Ay, para solventar esas cosas, no sé a cuántas personas ni nada por el estilo, pero sí es más complejo, ¿verdad, chicos? Pero el famoso cuarto de telecomunicaciones. Ojo ahí, ojo ahí, porque a veces CT también se puede confundir no solo con cuarto de telecomunicaciones, sino con caja terminal. Normalmente en claro, no sé si han visto ustedes, pero en los prostecitos, hasta arriba hay una cajita cuadradita, ¿eh? Y ahí van las líneas que dan internet y telefonía.
Entonces, normalmente esas cajitas que tienen más o menos, hay algunas de 10 y otras de 20 pares. O sea, esas cajitas pueden distribuir 10 o 20 servicios. A esas cajitas se les llama CT también, que son cajas terminales, ¿verdad? Así le dicen ellos para no estar hablando más de la cuenta, pero realmente nosotros vamos a usar el CT para cuarto de telecomunicaciones, no para eso de las cajitas. ¿Ok? Vamos a continuar. El MDF, que es el cuarto de telecomunicaciones, ¿verdad, chicos? No, ya no se usa. Pero, por ejemplo, les comento, cuando yo trabajé en Claro, tenía ahí algunos colaboradores, ya no trabajadores, sino colaboradores, se le dice, de los más antiguos, de los que todavía estuvieron en Cuatel, Telgua, y no me acuerdo, sí, pues Cuatel, Telgua. pues, Tenían como 30 o 40 años de estar trabajando en la empresa. Entonces, cuando yo hablaba con ellos, me decían, Inge, es que el problema va a estar en el MDF. Ay, yo me quedaba MDF, ¿va? Yo al principio les pregunté, ¿y cuál es el MDF? Ah, es el cuarto principal. Yo así con cara de, bueno, yo le conocía como cuarto de telecomunicaciones, ¿verdad? Pero son sinónimos al final de cuentas. Si ustedes le dicen MDF, tal vez solo la vieja escuela sepa, pero hoy es cuarto de telecomunicaciones, ¿va? Es donde van a estar todos los gabinetes. Fíjense que normalmente ahí hay gabinetes de piso, ¿sí? Y hay gabinetes, ¿cómo se le llama esto? Gabinetes de piso, pero también hay gabinetes verticales que están adheridos ¿cómo se llama esto? Que están, o sea, gabinetes de piso, que están de una vez atornillados a la pared, ¿eh? Pero por lo regular son estos gabinetes de piso, miren. Entonces están puestos ahí. Estos no tienen rodos, pero por ejemplo, miren este gabinete de piso, pues sí tiene para poderse movilizar, pero normalmente ¿cómo se llama? Los cuartos de telecomunicaciones. Mira, este es un cuarto de telecomunicaciones. Aquí está la escalería, no es subterránea, es aérea. Y aquí están todos los switch, los routers y todo para poder distribuir, ¿verdad? Pero también podemos encontrar verticales. Ah, Vamos a ver qué encontramos. Aquí está, ¿men? Este tipo de gabinetes, ¿sí? Este tipo de gabinetes verticales también tiene su escalería arriba. Miren, bien ordenaditos todas las cuestiones, pero estos están atornillados al suelo, estos no se pueden mover, son como estos ya tienen ahí digamos, estructuras para almacenar y que no se vean todos los cables, porque miren, aquí se verían todos los cables, ¿verdad? Pero más o menos son así. Miren. Uy, aquí está, este. Miren, entonces aquí abajo, en esta base de acá, pues se atornilla al suelo, ¿sí? La dificultad ahí, chicos, es de que definitivamente, ¿cómo se llama esto? Para movilizarlo, imagínense, destornillar, quitar, volver a poner es un dolor de cabeza, ¿va? Mientras que los que pues tienen patitas más fáciles de mover, ¿verdad? Pero son los que más se usan. Yo todavía he ido a ver a cuartos de telecomunicaciones y se usan mucho esos verticales, ¿verdad, chicos? Ok, y aquí comenzamos a entrar a lo mero bueno, que son los medios de transmisión, miren, el cable UTP, el cable STP, el cable FSTP. Hay un par trenzado, aunque todos los cables eran antes mencionados, el UTP, el STP y el FSTP, tienen pares trenzados adentro. O sea, si ustedes abren el cable, hay 4 pares, o sea, hay 8 cables y ahí ven colores. Está el verde con el blanco verde, está el azul con el blanco azul, el naranja con el blanco naranja y el café con el blanco café, ¿verdad? Pero esos son pares. Pero hay un cable que solo trae un par, que normalmente se utiliza para otras cosas, ¿verdad? El famoso cable coaxial, ¿verdad, chicos?
el que les decía yo. Hay diferentes calibres, el RG500, el RG11 y el RG6 son de los más usados, ¿verdad? Seguramente han visto ustedes ese cable coaxial, la fibra óptica, que en su momento vamos a ver que hay monomodo y multimodo y para qué se usan. La famosa RF o radiofrecuencia y las microondas, ¿sí? Acordémonos que las radiofrecuencias pues transmiten radios y otras cositas por ahí. Y en microondas están las señales de telefonía o satelitales que se utilizan. O sea, las antenitas que ustedes ven en las estructuras de Claro o de Tigo, esas, uno dice, la mira qué antenota, no, esa es la estructura que sostiene las antenas. Las antenas son de otra forma. Esa solo es una estructura, esa roja o naranja que ustedes ven ahí. Esa no es la antena, esa es la estructura para elevar las antenas, ¿verdad? Entonces ahí se transmite por medio de microondas, igual el satelital, esa señal satelital es por microondas, ¿verdad, chicos? Y esos son nuestros medios de transmisión, ¿sí? Eh, la radiofrecuencia de las microondas se les dice inalámbricas y la fibra óptica coaxial y todos los pares trenzados o cables UTP, STP y demás son medios de transmisión cableadas, ¿verdad, chicos? Entonces, por ejemplo, miren el par trenzado, pues normalmente viene así, trae dos paritos, yo conozco otro que solo trae uno, ¿verdad? Miren, trae azul y blanco y este trae negro y amarillo, ¿verdad? De esas cajas terminales que le hablaba de Clark, sale para su casa y eso entra a su casa con un cable negro y llega a una parte que se llama roseta para poder conectar el, el filtro y que ese filtro separe los dos cables, uno para el teléfono y uno para el router. Para los que tienen claro, van ahí más o menos agarrando cómo va el asunto. Ese cable es un cable de par trenzado y se le conoce como BBDA, se le llamaba antes, ¿va? Pero como ahora ya no le llamamos B a las chiquitas, a la B pequeña, sino se le llama V, ¿verdad? Pero normalmente ese cable era un cable de par trenzado y se le llamaba BBDA porque era voz, video y datos. O sea, en ese cable se podían transmitir las dos cosas, la voz, teléfono, el video y el cable. O sea, querían dar el servicio de cable a través de ese cable, pero ahora no lo hacen así, ¿verdad? Pero igual ese cable sí lo siguen usando para darles voz y datos, ¿verdad? Pero ese sería el cable de par trenzado, ese es el más sencillo. Les vuelvo a repetir, el UTP, el STP por dentro tiene igual pares trenzados, ¿verdad, chicos? ¿De qué está hecho el material de ese par? Una aleación que conduzca. Normalmente es cobre, ¿verdad? Mientras más cobre tenga, mejor conduce, aunque el mejor conductor de todo el mundo es el oro. Pero no van a hacer cables de oro. Imagínense si se roban los cables de cobre, no se van a robar los cables de oro, ¿verdad? Igual no habría oro suficiente para hacer cables, ¿verdad, chicos? Eh, Aquí hay algunas, ¿cómo se llama esto? Algunas descripciones y algunas características. Miren, color de recubierta negro, el calibre de ese es 22, su diámetro es de 1.2 milímetros, el espesor, el ancho, y las cosas eléctricas, esas son las que más me interesan. Miren, la impedancia es de 100 ohmios, más o menos. La capacitancia es de 75 nanofaradios. Yo sé que a ustedes les costaría un poquito esto porque no son electrónicos, ni eléctricos, ni nada por el estilo, pero a veces conocer las impedancias y las capacitancias es bastante importante. ¿Por qué? Porque todo cable, cualquier cable, tiene una impedancia. ¿Qué es una impedancia? Nosotros normalmente también le llamamos resistencia, ¿sí? La resistencia es algo que se opone al flujo de corriente y cuando ustedes transmiten señales eléctricas están transmitiendo voltaje y corriente. Entonces, si se opone al paso de corriente, ¿sí? Entonces significa que debemos de saber de cuánto es la resistencia porque eso nos está indicando cuánta fuerza ejerce para que mi señal no pase. ¿Por qué es importante saberlo? Muy sencillo. Por ejemplo, para un cable UTP o STP o FTP, normalmente la distancia recomendada son de 90, máximo 100 metros.
¿Por qué? Porque si ustedes le ponen más de 90 o más de 100 metros a ese cable, muy probablemente la impedancia que tenga, ¿sí? Se va a oponer tanto al flujo de corriente que ya no va a llegar toda la información que ustedes están enviando. Ahora, con la normativa de saber que son 90 metros o 100 metros, yo me estoy garantizando de que todo lo que transmite va a llegar a su destino. ¿Sí? Entonces, conocer todas estas cosas es importante, aunque pues las normativas los van a ir guiando ustedes, ¿verdad? Por si no lo sabían, por si no lo sabían, el cable del router, ¿sí? El cable del router hacia cualquier otro punto son 100 metros, ¿verdad? Máximo. Si ustedes ya le ponen 200 o algo así, van a tener clavos. Por eso existen los repetidores, por eso existen los switch. Conecten el switch, llega la señal al switch y del switch pueden tirar otros 100 metros. Fácil y sencillo. Por eso sale el cableado horizontal, el cableado vertical, y por eso normalmente los cableados verticales, que son los de distribución, se utiliza fibra óptica. ¿Por qué? Sencillo. Imagínense, cable UTP o STP es 100 metros. La fibra óptica son 100 kilómetros. Para que haya pérdida. Imagínense ustedes, es una monstruosidad. Las fibras más antiguas habían de 60, de 70, pero ahora las fibras más modernas 100. Y de hecho las oceánicas, las que van dentro del océano, que ya creo que hablamos un poquito de esas, tienen hasta 300 kilómetros, imagínense. 300 kilómetros es todavía más lejos de aquí de Shela hasta Guatemala. De Shela a Guatemala son, ¿qué? 224 kilómetros. O sea, todavía podría recorrer 70 y pico de kilómetros más de Guate y con un solo cable yo podría hacer la conexión. Por eso se utiliza la fibra óptica. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ir viendo eso poco a poco también, ¿verdad, chicos? Ok, de ahí tenemos el cable coaxial, ¿verdad, chicos? Que hay varias cosas importantes, ¿verdad? Miren, fue creado en 1930 y normalmente está compuesta por todas estas partes. Miren, ¿qué es lo que transmite? Pues son varias cosas. Otras son necesarias simplemente para protección, como por ejemplo esta cubierta exterior es para proteger, ¿sí? Esa capucha negra que ustedes ven es para proteger. Esta malla de hilo trenzado normalmente hace dos cosas. Protege también, pero muchas veces también es utilizada para llevar el negativo de mi señal. Este de acá no lo están mostrando, pero este también es un protector, ¿verdad? Metálico, si ustedes se dan cuenta, y también sirve como protección. Lo que pasa es que todo se alinea para protegerlo no solo ante dobleces o ante alguien que quiera hacerle daño al cable, sino que también lo protege de interferencia, porque recordemos, por favor, chicos, que en nuestro medio pues hay ruido, hay otras señales que van ahí y un montón de cosas. Y si ustedes pasan un cable cerca de un campo eléctrico o magnético, pues eso va a afectar. Por eso siempre se recomienda que un cable de estos nunca vaya en los postes de luz. Ahí están los cables, ahí hay 13.000 voltios. Si ustedes tienen cable ahí a la par, lo que está haciendo es interferencia y al final de cuentas, tal vez al principio no da clavo, pero conforme va pasando el tiempo, el cable se va haciendo más viejo, la protección se va disminuyendo y al final va a terminar afectando. Entonces, todas esas cosas sirven para eso. De ahí este que dice dieléctrico, miren, ese es un plástico. Un dieléctrico, para que lo entiendan, es un elemento aislante, es un elemento que no conduce energía, como el plástico, la madera tampoco, y hay otros elementos que no conducen. Entonces el dieléctrico es simplemente un elemento no conductor. Y el núcleo, que ya es mi cable de cobre. Imagínense todo esto para proteger al bendito núcleo, al bendito pedacito de cable de este. Pero es importante, sí, porque todo esto es lo que protege al cable para que no se quiebre y para que no tenga ningún tipo de interferencia. Ese es el cable coaxial. Y vuelvo a recordarles, hay RG500, hay RG11, hay RG50, hay RG6, pero los más conocidos son esos tres que les había comentado. ¿Ok? Lo vamos a dejar por aquí, ¿verdad, chicos?
También no hemos tocado una parte importante que es el ancho de banda, pero ya vamos a tocar también el ancho de banda. Lo vamos a dejar por aquí y vamos a continuar la próxima semana. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos bien? Mm, todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, Profe, chicos, todo bien. lástima que ustedes no vieron las redes con cable coaxial. Eran feísimas. Pero ventajas de ser muy jóvenes. Las miro la próxima semana, chicos. Nos vemos, profe.